Muy buenas y bienvenida a esta nueva cápsula drop de hoy, viernes 22 de mayo de 2026. Sí, efectivamente, ya sé que hoy es viernes, hoy tocaba consultorio, pero ha habido una serie de cambios porque, te explico, estaba pendiente de hablar con Italia, con la Sportiva, directamente allí con la sede central, para que me contasen, para que me explicasen cosas acerca de la nueva Talento y de la Prodigio Pro 2. Es decir, dos modelos que veremos en primavera-verano 2027 y de las que quería tener información de primera mano directamente con mi contacto con el jefe de producto de allí en Italia, pero por temas de agenda y demás, bueno, se ha visto un poquitín alterado y no ha podido ser. Entonces, claro, evidentemente tenía previsto subir este contenido hoy, que creo que es bastante relevante y puede tomar un poco el paso del consultorio, pero bueno, al final las cosas son como son, pero de alguna manera he decidido que quería grabar, que no quería dejar pasar hoy viernes sin algún contenido para que pudieses escuchar cuando a ti te vaya bien. Es la magia de la radio, es la magia del podcast, así que aprovecho este programa para hablarte de la prueba que realicé ayer con la Mammut Energy Endurance Trail Ultra. Una zapatilla que, bueno, ya te hablé de ella en el programa 237 del 14 de mayo, pero que, claro, quería refrescar un poquitín la información con la salida que hice ayer jueves, de 95 kilómetros y algo más de 14 horas, con unos 2.900 y pico positivos. Una salida con, bueno, un poquitín de todo, con altas temperaturas, evidentemente, que estamos ahora viviendo, o no sé decir, sufriendo en buena parte de España, unas temperaturas un poquitín más altas de lo normal, a mi entender, pero bueno, con gran variedad de terreno, con ese circuito más o menos que yo tengo diseñado, en el que también me sirve para practicar la navegación, porque voy cambiando algunos senderos, entonces me voy metiendo por un sitio, aparezco por otro, entonces un poquitín mato varios pájaros de un tiro, que es una prueba de larga duración, además de practicar la navegación con mi reloj Suunto Vertical 2. Así que, oye, todo en orden para llevar a cabo toda esta serie de actividades o de complejidades que lleva una actividad. Es interesante porque, claro, en la salida de ayer, en esta salida de más de 14 horas, me sirve para extraer muchísima información, como podrás entender. Es decir, sí que había hecho salidas largas con esta Mammut Energy, pero la de ayer fue la salida más larga y ahí la cantidad de sensaciones que extraes, la cantidad de información es muy, muy valiosa. Yo siempre digo, al final has de conocer el producto y para conocerlo has de pasar horas. Es que no hay otra forma. Por más que busques, no hay otra. Sí que es cierto que en el tiempo en el que nos ha tocado vivir, con la IA, con todo que está en Google, alguien sin probar una zapatilla puede googlear o que la IA le haga un resumen y la IA cogerá la opinión de Trail Running Review, cogerá la opinión de Juan, la mezclará y te la dará. Eso está bien, pero yo es que quiero vivir las cosas de primera mano. A mí, evidentemente, todo eso no me sirve absolutamente de nada. Y fíjate, voy un poquitín más allá. Todo aparte de lo que diga la marca, para qué uso la recomienda, para qué distancia y demás, a mí eso está muy bien y lo tengo muy en cuenta, pero siempre me gusta vivirlo, experimentarlo en mis pieles, en mis carnes, porque al final, lógicamente, los matices nadie te los va a explicar. Tu experiencia o todo lo que lleves detrás, eso te sirve para poner contexto y para mí eso es importantísimo. Así que una muy buena salida de ayer, estoy súper contento porque la información es valiosísima. Por ejemplo, fíjate, y ahora yo quiero detallarte o quiero complementar un poco lo que te comenté, lo que te expliqué en ese programa número 237 con esa review muy extensa, pero con los matices de ayer. Es decir, por ejemplo, de hecho, si me sigues habitualmente y me sigues en redes sociales, ya viste que en Instagram, en Stories, fui haciendo, podríamos decir, una review a tiempo real. Cada X kilómetros iba explicando varias cositas de la zapatilla. Lo fui haciendo por suela, fui haciendo por media suela, lo que sería la placa. Es decir, fui haciendo ahí un poquitín una disección cada X kilómetros. Y fíjate que, por ejemplo, respecto a la suela, dije que efectivamente cumple con lo que esperamos. Es decir, es una suela fiable 100%, porque es de una pieza, no está segmentada, tan solo esa ventanita a través de la que se ve la placa, pero ahí no vamos a tener problemas de fiabilidad de ningún tipo, ¿de acuerdo? Es decir, al final es una suela con una agresividad que a mí me gusta, se desmarca un poco de lo que, por ejemplo, serían otras ultreras, como por ejemplo New Balance Hierro V9, Saucony Shodus Ultra 4, que tienen un taco más que correcto, pero un poco más, como a mí me gusta decir, más UTMBizado.
una suela no tan agresiva que busca esa polivalencia de la que una ultrera de alguna manera hace gala. Ahora bien, la suela de esta Mammut, a mi juicio, está muy bien porque tiene un espíritu un poquitín más técnico. Es decir, iría un poco más a lo que representaría Dynafit Ultra 100 V3 o incluso Rossignol Vercors. Ese puntito un poquitín más agresivo, con ese taco más separado, evidentemente con un taco con una altura más que correcta de 4 milímetros, de verdad de la buena, con una separación, como digo, muy oportuna, que permite, a mi entender, un muy buen trabajo del taco en solitario. Y aquí cobra especial relevancia eso, porque, como luego te explicaré, no es una zapatilla precisamente adaptable, ¿de acuerdo? Con lo cual, que cada taco, en el grado en que toca el suelo o tiene que trabajar frente a esa superficie, que lo haga correctamente. Porque si añadimos a que la zapatilla no es extremadamente flexible y el taco no trabaja bien, tenemos un problema, por lo menos en cuanto a tracción. En cuanto a contacto, rozamiento con el suelo, perfecto, pero en cuanto a tracción, vamos a andar cojos. Y más, por ejemplo, en algunas superficies, como la de ayer, con piedra, no roca, piedra suelta, de un tamaño como pelotas de ping-pong a pelotas de tenis, sobre ese tamaño, que al final estás pisando esas piedras y, por ejemplo, en zonas de subida, pisas y te escurres hacia atrás. Entonces, claro, ahí evidentemente, ojo, cuidado, ahí no hay taco que sostenga, es decir, ahí lógicamente tú estás pisando una piedra que se va a escurrir, ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Pero, por ejemplo, en terrenos duros, secos, con esa arenilla, con ese saulón que tenemos por aquí, se nos va a escurrir, pero el taco va a intentar trabajar o va a intentar microclavarse en el terreno. Entonces, para mí es muy importante el taco que tiene esta Mammut Energy. Yo creo que es un diseño muy acertado para quien busca ese puntito de tecnicidad, que no quiere una zapatilla tan, vamos a decir, rodadora, todo, y que fíjate que podría parecer contradictorio, porque al final una zapatilla con placa, en este caso no es de carbono, pero es de Pebax, entendemos que son zapatillas más bien rodadoras para ese correr a ritmo rapidito, como al final te invita o implica una placa. Pero al final yo creo que con esta zapatilla se ha buscado ese toque alpino, ¿vale? No en balde, Mammut es una marca de material de alta montaña, suiza, y yo entiendo que no han querido perder ese toque, ese ADN montañero más técnico. Todo y que ahí puede entrar un poco en conflicto lo que te comento, ¿no? Esa rigidez, esa consistencia que ahora veremos. Como te decía, consistencia, dureza, efectivamente, la mediasuela es firme. Es una zapatilla que le va a gustar a ese usuario o usuaria que no quiera un sofá, que no quiera un chicle, que no quiera nada gomoso, que le guste esa sensación firme. Ahí no esperes otra cosa. Claro, aquí esta mediasuela, o esta zapatilla, pero sí, en concreto esta mediasuela, tiene un comportamiento que a mi entender se ve influido por varias cosas. Evidentemente, por la estructura de las dos espumas, ¿de acuerdo? Estructura y composición de las dos espumas. Y de cómo interactúa la placa con esos elementos, ¿de acuerdo? Es decir, si tenemos ahí una mediasuela consistente e insertamos dentro una placa, aunque sea en forma de H, no estamos hablando de una placa con forma de cuchara completa o media, sino estamos hablando de una especie, o una H, mejor dicho. Entonces ahí al final tenemos un elemento que es rígido. Lo que decía antes, le va a costar mucho adaptarse. De hecho, fíjate que cuando me posaba encima de una piedra, notaba esa basculación encima de la piedra, ¿no? Decir, ostras, ojo, que estoy aquí en un precario equilibrio. ¿Por qué? Porque la mediasuela no engulle a esa piedra. Es decir, y por ejemplo, tú ahí vas con una, ¿qué te diría yo? Una Kailas Fuga X330 y va a tragar la piedra, la va a envolver. Aquí no es el caso. Es un elemento tan sumamente compacto que se va a posar, simplemente posarse encima de la piedra, y ahí evidentemente serás tú, tu técnica y tu habilidad, tu sistema propioceptivo, tu equilibrio, tus tobillos, etcétera, la que consiga que te mantengas un poquitín en el lugar. ¿De acuerdo? Esto es muy interesante y es muy importante. Aquí, por ejemplo, ¿dónde situaríamos esta zapatilla? Pues fíjate, tendríamos, por ejemplo, yo situaría, por ejemplo,
dos baremos, uno por arriba y uno por abajo, es decir, a modo de tope, superior e inferior. Me explico, por encima tendríamos la ASICS Metafuji Trail o, por ejemplo, la The North Face Summit Vective Pro 3. Sí que es cierto que, ojo, la ASICS Metafuji tiene una placa en forma de cuchara y la de North Face son dos placas que, por cierto, me parece un producto técnicamente fascinante. Y por debajo, ¿qué tendríamos? Pues productos más dóciles. Si en esta parte de arriba tenemos estas dos zapatillas que me parecen más delicadas o bastante o tremendamente incluso complicadas en zonas técnicas, por debajo, como zapatilla dócil más controlable, ¿qué tendríamos? Por ejemplo, una Hoka Tecton X3, tendríamos una Kailas Fuga X Pro, e incluso también podríamos tener una X-Bionic Terraskin X00 Carbon, ¿de acuerdo? Entonces, entre esos dos baremos, superior e inferior, ahí encajaría perfectamente esta Mammoth, ¿de acuerdo? Aunque, ojo, a mi juicio estaría más tirando a esa parte superior que a esa parte inferior más dócil y más controlable. En parte por todo lo que te he dicho anteriormente en cuanto a adaptabilidad y esa inserción de esa placa no tan severa, pero con un conjunto de media suela tremendamente consistente, que me ha al final encajado una espuma dentro de la otra, y no son espumas especialmente poco densas, más al contrario, es una espuma que la tocas y tiene escaso recorrido, tiene un rebote adecuado, pero tiene muy poco recorrido en cuanto a compresión, lo que nos va a hacer todo lo que te he explicado antes en lo que se refiere a adaptabilidad. Aquí, eso es, en parte ya lo dije en su momento y creo que lo dije en alguna story de las que publiqué in situ, que para mí es una zapatilla, voy a toser, es una zapatilla que exige mucha concentración. Es decir, es para gente que tenga manitas, o mejor dicho, pies, que sepa pilotar. Es decir, para el usuario o usuaria que tienda o que tenga predilección a delegar en la zapatilla, es decir, de echarse un poquitín a la bartola pensando en que, oye, la zapatilla ahí hará, yo cargo ahí y la zapatilla ya se encargará de tragar, de adaptarse y de facilitarme la tarea. No, no es su zapatilla. Aquí no hay demasiado margen. Sin embargo, para ese corredor, corredora, que quiera tener la sartén por el mango, hacerse con el control y tener esa sensación disfrutona de ser él quien corta el bacalao, pues oye, ahí en este sentido, a esta zapatilla no hay quien le pise el poncho, como suelen decir en Argentina, ¿de acuerdo? Así que yo creo que en ese sentido es una de las grandes virtudes de esta zapatilla, que cuando la sabes llevar, lo que hace lo hace muy bien, pero claro, exige manitas, exige ese toque de talento, ¿de acuerdo? Aquí sí que es curioso, fíjate que hay un detalle que, volviendo un poco a eso de la rigidez, de alguna manera podríamos decir que resta esa adaptabilidad por eso, porque no engulle esa piedra, no la absorbe, sino que se posa encima, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ese posarse encima de la piedra hace que puedas deslizar en algún momento y ojo también porque ahí volvemos a requerir esa concentración y eso no ir pensando en las musarañas, sino ir concentrado y estarse a lo que se está. ¿De acuerdo? Aquí una pregunta que podría surgir. Bueno, y con todo esto, claro, tiene que ser una zapatilla muy estable. Ojo aquí, ojo, porque todo esto que te he explicado no es proporcional. Es decir, no podemos hacer esa lectura simplista, decir, bueno, claro, como al final no tiene tanto recorrido de amortiguación, no se chafa, no es una zapatilla gomosa, chiclosa, pues tiene que ser estable. Además, tiene la placa que en ciertos escenarios, en ciertas partes de según qué recorrido, va a otorgar esa estabilidad. Pues no necesariamente, no lo podemos extrapolar. Es decir, es una zapatilla que va a tener estabilidad en cuanto nosotros volvemos a lo de antes, seamos capaces de controlar esa zapatilla y entonces ahí sí que vamos a tener esa sensación de estabilidad. También las anchuras de la zapatilla son generosas, no es una zapatilla estrecha en todas sus medidas, ¿de acuerdo? Ahí sí que volvemos a esa competencia, especialmente la de North Face, que es especialmente ancha en la parte delantera, pero incluso tiene una mayor anchura en la zona media que la ASICS Metafuji Trail, con lo cual estamos hablando de una zapatilla con gran zona de rozamiento en cuanto a lo que a huella se refiere, ¿de acuerdo?
Así que a modo de resumen diríamos que en definitiva es una zapatilla con placa, con todas sus consecuencias y evidentemente también con todas sus virtudes. En cuanto a transpiración, en el día de ayer, 34 grados, ¿qué decirte? Pues se agradecía esa capa externa más abierta, pero ojo, recordemos que tiene un botín interno que forma parte de la lengüeta y se prolonga a toda la parte delantera. Pero aún así, no noté en ningún momento saturación y eso que, ojo, que pillé una zona central a mediodía, sobre la 1:30 hasta las 3, sin una sombra, nada, absolutamente, con el sol cayéndome a plomo, luego incluso tuve que atravesar una urbanización cuesta arriba, en fin, un desastre, con lo cual ahí se agradecía esa sensación de que por lo menos parecía que el aire circulaba no con dificultad. Pero teniendo en cuenta que no es un monocapa, como por ejemplo la de North Face Summit Petite Pro 3, que es un monocapa, una rejilla, que ahí evidentemente entra muchísimo más el aire, pero cuidado, porque al final esta Mammoth tampoco tiene ninguna simpatía, no le gusta nada al agua, con lo cual el secado es rapidísimo. Y una cosa que me gustó mucho es la capacidad que tiene toda la zona de collarín de cerrar bien para que no entren piedrecitas, etcétera. Eso me pareció muy positivo y además tiene un tacto de collar que me gustó mucho. No es un collar tremendamente acolchado, en consecuencia que agobie, pero tampoco demasiado racing como otros modelos que al final representa un coladero para todo tipo de elementos que haya por el suelo. Entonces, claro, el bloqueo es muy eficaz, la comodidad es muy alta, es un tacto de una densidad bastante consistente, es tipo, en alguna zapatilla lo he experimentado y me gusta esa sensación como de viscoelástico, no de una espuma compactada al uso, con lo cual me gusta mucho esa sensación y la verdad, ninguna queja en cuanto al upper, ninguna queja en cuanto al ajuste de cordón, zona central, en zonas así más inestables, notabas que la zapatilla permanecía en su sitio, por lo menos en lo que a rodear el pie se refiere, el pie no se nos movía excesivamente por dentro, eso es bastante molesto, sobre todo en zonas técnicas, a mí por lo menos me molesta mucho pisar una piedra y notar que la zapatilla, o que el pie se me mueve por dentro, es decir, que está el pie campando a sus anchas, eso tampoco a mi gusto o en mi opinión es positivo en según qué terrenos, a mí no me gusta llevar el pie bien sujeto en la zona media y tener esa precisión de que, por lo menos tener la certeza de que donde pongas el pie ahí va a permanecer, de que luego al final no se te despendola a causa de eso, ojo, a causa de que el pie se mueva excesivamente, pero con una correcta, que no excesiva, o espacio para la caja de dedos. Es una zapatilla que podríamos decir que es de horma estándar, no penaliza por picuda y tampoco da esa enorme ventaja de otras zapatillas con un poquitín más de espacio. Podríamos considerarlo una horma media y con una correcta altura de techo. Es decir, ahí no vamos a notar la tela, sobre todo en la fase de impulso, cuando existe el pliegue encima de los dedos. A mí eso me pareció también bastante positivo en el diseño de este upper de esta zapatilla. Un poquitín, esto es todo lo que percibí, lo que fui percibiendo en esa salida tan larga, 14 horas. Dan para pensar bastante, dan para estar al aparato y percibir esos matices, y es lo que he intentado trasladarte. Espero que esto, complementándolo con el programa 237, te haya servido para conocer un poquito más esta zapatilla, o por lo menos bastante más, situarla en el mapa, que la tengas ahí a la vista. Si te parece bien, y si no, lo descartas. Como siempre digo, este programa no es dogma, es opinión e información, pero la decisión final es tuya. Nada más, muchísimas gracias por tu tiempo y que tengas un muy buen fin de semana. Y por cierto, espero tus comentarios, déjame qué te parece todo esto que te he explicado. Un saludo, chao.